bienvenidas y bienvenidos. Es un placer contar nuevamente con la visita de Mónica en el museo. El año pasado nos acompañó también como parte de un ciclo que se llama Artistas de la Colección y activó la pieza El Tendedero también en la explanada del museo. Y luego subimos a sala a visitar la obra que pertenece a nuestra colección, que se llama Lo Normal, del año 78. Y en esta oportunidad, como saben, acabamos de participar de la performance Archiva y ahora vamos a tener una conversación aquí en auditorio también con la presencia de Karen Cordero. Quería aprovechar para presentarlas a las dos. Desde el inicio de su carrera, Mónica Mayer ha sido una artista inconforme con las definiciones del arte. Inquieta, crítica y poseedora de un fino sentido del humor que aplica en todos los campos de su producción, ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performance, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. De acuerdo a diversas publicaciones, es considerada como pionera del performance y de la gráfica digital en México y a nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Karen Cordero Reimann es historiadora del arte, curadora y escritora. Ha sido profesora de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y profesora de asignatura del posgrado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular en México. La historiografía y la crítica del arte, cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano y políticas museísticas y curatoriales. El proyecto Archiva, del que acabamos de formar parte, Obras Maestras del Arte Feminista en México, fue concebido en 2013 por la gran artista visual Mónica Mayer para cuestionar los cánones y mecanismos de legitimación establecidos por el sistema artístico y los procesos de invisibilización del arte de las mujeres y el arte feminista en particular. Reúne un archivo portátil de las fichas de 76 obras que ella seleccionó y definió como obras maestras del arte feminista de México. En la conversación que está a punto de comenzar, Mayer contextualizará y reflexionará sobre Archiva y dialogará con la historiadora del arte y curadora Karen Cordero Reimann sobre estrategias de visibilización de mujeres artistas de México y la reconceptualización del canon histórico y artístico como resultado. Quería comentarles además que a las 6 de la tarde se va a proyectar un documental llamado Que sea ley de Juan Solanas. Es un documental argentino que dura 86 minutos y nos parecía interesante invitarlos a que se queden porque es una causa con la que además Mónica está comprometida desde los años 70 y es un documental que de alguna manera recupera la lucha argentina para que se sancione la ley, así que bueno, nos parecía muy importante que se queden. Tendríamos que salir, ir a la boletería y volver a entrar. Ahora voy a averiguar si hay algunas entradas entregadas para comentarles. Quería agradecer muy especialmente a María Laura Rosa y a la Galería Walden y avisarles que el miércoles 27 de noviembre a las 18 horas en el auditorio de Proa, como parte del ciclo de curadores internacionales, van a estar conversando María Laura y Karen con el interrogante Feminismo en el Museo. Miércoles 27 de noviembre a las 18 horas. Así que muchas gracias y bienvenidas. Gracias. Espérame, el mío está muy bien puesto. Ya. Con esto de las divisiones de en la vida y el arte, y cuándo es arte, y cuándo es conferencia, y cuándo no. Cuando hay delantal, es performance. Cuando no, no. Es conferencia. Pero vamos a cambiar. Seguimos performando. Traigamos nuestro papel de fuentes primarias. Que es una invitación a que todas se asuman como fuentes primarias. Tienen autorización de hacerse sus delantales que fueron diseñados por mi hija Yuruen cuando empezó la maestría en género y venía con sus, nos podemos sentar,
Y venía con sus compañeras y compañeros de la maestría y le decía yo, ay, Uruel, me intimidan porque son académicos y sí entienden a Judith Butler y son serios académicos de la teoría. Y entonces me hizo mi delantal de fuente primaria para que no me sintiera yo intimidada. Le digo, yo soy feminista silvestre, crecí en la lucha, ¿no? En la teoría, ¿no? Entonces es una invitación a todas y a todos a que sean fuentes primarias. Karen definitivamente es fuente primaria de todas estas cosas, así es que empieza, querida. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos acompañando en este diálogo. Como decía Mónica, una de las ideas principales que está presente en Archiva y que está presente también en los ejemplos que vamos a comentar en esta plática, es la idea que justamente podemos construir nuestra propia historia, ¿no? Y también hablar un poco justo a partir del movimiento feminista, cómo desde ese movimiento hemos ido como fuentes primarias y como participantes y como investigadores, como artistas, construyendo otra historia del arte que corresponde de alguna manera a una reflexión crítica sobre la que nos encontramos en un principio, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos titulado Archiva en Acción, estrategias de visibilización de mujeres artistas y la transformación del canon, ¿no? Y bueno, vamos a ir adelante, si logro prender esto. A ver. La otra, creo, la que se supone que no es, la de abajo. ¿Sí? Ah, ok. Ah, creo que lo tengo al revés. No, esa ¿Sí? sí. Ah, ok. Bueno, Si quieren, sí. Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco recapitulando sobre Archiva, nada más para retomar o por si alguno no estuvo presente o no pudo escuchar bien lo que se platicó afuera. Vamos a empezar recapitulando un poco el sentido de Archiva y luego ir viendo un poco los antecedentes y algunas consecuencias, digamos, de este trabajo. Sí, bueno, Archiva, como les platicaba, surge a partir de tratar de acercarme a estas alturas de mi vida. A mí me gustan mucho las manifestaciones y salir y gritar, pero llegó un momento en el que decidí que tenía que hacer las cosas con otra estrategia, a la buena, bonito. Entonces dije, ¿quiénes son los dos grupos que menos les interesa el arte feminista? Al arte contemporáneo y al feminismo. Entonces decidí hacer este archivo, a lo mejor tienes alguna otra. Decidí hacer este archivo y llevarlo a esos lugares. El archivo incluye a todas estas artistas, algunas que todas por lo menos se asumen suficientemente feministas para no decir sácame de ahí porque yo no soy artista feminista, ¿no? Algunas su trabajo es feminista, algunas su militancia es feminista, porque no era activismo en mis tiempos, era militancia, y todas ellas aceptaron estar, hacen un trabajo en una amplia definición de lo que podría ser arte feminista. Yo no creo que para mí la única definición del arte feminista es todo lo que todas las que propongan que su trabajo es feminista, eso es el arte feminista, todas las distintas propuestas de todas nosotras. Pero, y creo que, bueno, hay una cosa muy importante que dice Mónica justo en la presentación, donde dice qué es Archiva, y creo que es muy pertinente porque justo una de las cosas que se pregunta mucho es, bueno, todas esas artistas se consideran feministas, ¿cómo se define el arte feminista, ¿no? Y creo que una de las cosas que menciona ahí Mónica es que en algunos casos estas artistas se autodefinen como feministas, pero en otros casos por lo que hacen, en este caso ella como creadora de Archiva, las construye o que las entiende como feministas, ¿no? Y creo que eso es algo como importante para pensar cuando pensamos en cómo vamos a construir la historia del arte, cómo vamos a construir nuestra Archiva y la posibilidad de seguir ampliando y transformando nuestros archivos para dar sentidos y para crear nuevas narrativas, ¿no? Que, bueno, hay ciertas circunstancias en las que hay una autodefinición de las personas en términos de intenciones artísticas, pero hay otros aspectos que desde una distancia o desde una reflexión teórica, crítica, podemos analizar de otra forma e incluir dentro de una genealogía que nos sirve a nosotros para explicar
qué estamos haciendo y qué queremos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta idea de construir cada quien su archivo, de ir juntando la información que tiene y las cosas que le dan sentido a su quehacer y a su entendimiento del sistema artístico, también es una invitación a abrir, ¿no?, esa posibilidad e incluir diferentes cosas en ese proceso. Dentro de las obras había trabajo individual, hay trabajo colectivo, como el colectivo Madre Araña. Si quieres verlas pasando, porque esto pues más o menos lo... Y ya, bueno, hay una activación justamente de esto, ¿no? Como les decía, pues lo llevé a los lugares donde menos les interesaba. Entonces lo llevé al encuentro feminista, en donde me paseaba yo con mi archivo y en los descansos les sacaba las fichas y les decía yo, miren, aquí está esto, no es nada más para cuando descansamos del encuentro y ya estamos todas agotadas y nos vamos a bailar o a ver obra. Al segundo día, como así ese fuese el primer día, ¿no? Me hacían caso, más o menos, les iba yo diciendo. A mí me cayó el 20 o empecé a entender la importancia de esto cuando vi en el archivo de Ana Victoria el primer cartel feminista en México es un cartel contra el mito de la madre. Y entonces estas mujeres estaban planteando una cosa radical. En el México tan volteado hacia la izquierda de ese momento, una política que solo era una cuestión de clases, el plantear ellas que tenía que ver con la cultura, que el cambio y la revolución era cultural, era algo radical. Les decía yo, bueno, ¿y a qué ministerio vas a quejarte contra el mito de la madre, verdad? Era un cambio de lo que se entendía como política muy, muy profundo. Al día siguiente, pues como ya no me hacían caso, me colgué las fichas y entonces andaba yo caminando por todos lados porque hay que encontrar estrategias. Y al siguiente día, pues estaba la plenaria y me puse en la escalera por donde tenían que salir todas para que lo vieran. Porque no se iba. Era interesante porque se empezaba a oír en el encuentro, sí, la cultura es importante y el arte es importante. Empezaba a haber un run ahí. Creo que la lucha tendría que ser mucho más fuerte para que esto llegue a cambiar, pero para mí es muy importante que el feminismo retome esa fuerza de la cultura y esa herramienta en la cultura, porque este cambio es cultural, es profundamente cultural. Podemos cambiar las leyes, pero si no cambiamos cómo actuamos en nuestra vida diaria y cómo sentimos y cómo nos entendemos, hombres y mujeres, no cambia nada. Después me fui al MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que tampoco les interesa el arte feminista. Entonces, bueno, les di una plática, les doné libros, porque no había creo que había un libro de arte feminista. Me fui al Museo de la Mujer también, ahí estoy con Cuauhtémoc Medina, les doné el archivo. Es una pieza rara porque no está en la colección, está en el archivo, entonces no saben si es obra o es archivo o qué es. Y a mí eso de estar en el limbo me gusta mucho, ¿no? Igual que me gusta estar aquí afuera del museo. Y luego podemos entrar. Y entonces este juego con la institución, entonces ahí estamos con Cuauhtémoc, se los doné. No creo que hayan conseguido más libros. Y después me fui como en misiones culturales por toda la República a dar conferencias y hablar de esto. Traigo delantal, entonces nótese que es performance. Y bueno, creo que hay aquí una parte importante de esto, de este proceso de activación, no solo de crear este archivo, ¿no?, como para que quede como muchos archivos, como resguardado en una biblioteca, sino de activarlo, como lo ha hecho Mónica. Bueno, habla de una visión crítica, de alguna manera, del arte y la historia del arte, pero también habla de otra visión del arte desde el feminismo, de lo que puede hacer la acción feminista en el campo del arte, que siempre va como yendo y viniendo entre esto de accionar las cosas, de crear las cosas y luego de accionarlas, y en una ida y vuelta constante, ¿no? Entonces, concebir los objetos, las exposiciones, las mismas creaciones, no solo como algo que habla por sí mismo, como muchas veces en los museos piensan que habla el arte, sino en algo que al que pues podemos dar voz o dar una interpretación a través de la acción, en este caso a través del performance o a través del accionar también las cosas que se presentan en las exposiciones. Es como una parte, un cambio, un giro en lo que es la concepción de los museos y en la concepción de los objetos, ¿no? Pensar los objetos y el arte no solo por lo que son, sino por lo que pueden hacer, ¿no? Y lo que podemos hacer
con ellos, ¿no? Cómo los podemos poner a actuar en el mundo para que cambien de alguna manera o hacen un giro en la manera de pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, en una exposición retrocolectiva que hicimos de la obra de Mónica en el MUAC, justamente en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la UNAM en 2016, incluimos a Archiva dentro de una vitrina, aquí lo pueden ver, en relación con otros objetos y documentos que tenían que ver justamente con la gestión y la visibilización, la creación y la visibilización, el puesto en juego de un arte feminista desde los años 70, del que vamos a regresar a hablar un poco en el momento, ¿no? Y bueno, además de tener imágenes de esta activación en el encuentro feminista de Archiva, teníamos abajo en el archivo el objeto, bueno, el objeto que ustedes acaban de experimentar, ¿no? O sea, que exigía un movimiento entre la sala y el archivo, un poco forzando justamente esta reflexión sobre dónde está el arte feminista, cuál es su lugar, ¿no? Y por otro lado realizamos una serie de actividades que tenían que ver con el puesto en juego y el extender el sentido de esta crítica a la historia del arte que está implícito en Archiva. Si pueden ir a la conferencia de Karen sobre curaduría, no se la pierdan, porque realmente la idea de hacer una curaduría feminista y hacer una exposición feminista es una cosa para mí radicalmente diferente. En la exposición esta, por ejemplo, nos quedaba muy claro a las dos que la exposición no era un fin, sino un medio. Entonces era el que estuvieran los objetos para que de ahí se pudieran disparar para muchos lugares diferentes. Que cuando muchas veces se hace la crítica, ay, cuando el arte político entra al museo se desactiva y no sé qué, pues sí, si lo dejas ahí que se muere y que parezca que está en un mausoleo, claro que, que se desactiva. Durante esa exposición hubo tantas actividades y tantas activaciones y tanta conexión entre las académicas y las activistas y todo lo que estaba pasando, que evidentemente no pasó eso de morirse, estaba completamente vivo. El tendedero recibió 8,000 respuestas, hubo un constante hacer feminismo desde el museo. Sí, y de alguna manera esta idea de hacer una crítica también de la acción feminista en el arte como una actividad integral, o sea, no solo hacer cosas, no solo hacer política, sino hacer arte, no solo hacer arte, sino hacer política, y de alguna manera de hacerse cargo de todos los aspectos que implica la presencia y la visibilización de esto dentro del sistema artístico. Es algo que remonta a los inicios de la llamada segunda ola del feminismo en los años 70, cuando Linda Nochlin en 1971 escribe ya canónica, podemos decir, dentro del feminismo, o una muy importante ensayo que se llama ¿Por qué no han habido grandes mujeres artistas?, ¿no? Que de alguna manera remonta a lo que había escrito ya décadas antes Virginia Woolf, también en su libro Una habitación propia, ¿no? Justamente reflexionando sobre la falta de presencia de mujeres en el mundo de la escritura, en el caso de Virginia Woolf, y en el mundo de las artes plásticas, en el caso de Linda Nochlin, y justamente llega Linda Nochlin, al igual que Virginia Woolf, a la respuesta de que, bueno, no es que no sean capaces, que no tengan talento, que se les va la creatividad en la maternidad, pero bueno, que tiene que ver con todo un sistema, una estructura e incluso una definición del arte que excluyen consciente e inconscientemente a la mujer del feudo del arte, ¿no? Entonces, como uno de los resultados de esto, en los años 70 es justamente empezar
a realizar investigación. Lo empieza Linda Nochlin a hacer en sus clases como maestra en Vassar College, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Empieza a trabajar con otras artistas y personas en los museos feministas. Y bueno, en 76 realiza esta exposición en LACMA, en el Museo del Condado de Los Ángeles, en California, que se llama Mujeres Artistas 1550-1950, y aquí hay una vista de la exposición donde empiezan a sacar, podríamos decir, de las bodegas de la oscuridad a las mujeres artistas que sí existen, investigar cuáles fueron las circunstancias que les permitieron ser artistas, ¿no? Y también las circunstancias de su invisibilización en un gran número de casos por los discursos de la historia del arte, ¿no? Entonces esto va a la par dentro de la historia del arte con todo un proceso que se está dando dentro de la creación artística, también de reflexión desde las creadoras del arte sobre cómo hacer un arte feminista y cómo para hacer eso también tienen que crear su propia genealogía. Yo creo que ahí se tiene que hacer, bueno, se ha empezado a hacer por distintos lugares, el rehacer la historia de las exposiciones de mujeres artistas. Yo, por ejemplo, en México, María Izquierdo, ¿en qué año hacen una exposición de la gráfica revolucionaria de las mujeres? Como 37, creo 37, 38. Cuando muere Frida Kahlo, hacen una exposición también las artistas. Entonces, ¿cuáles son todas esas veces que nos hemos reunido y por qué y qué pasa y cuál es esa necesidad de juntar este trabajo que muy fácilmente se va olvidando, que muy fácilmente se pierde y luego tenemos que estar ahí rascando de la historia? Y bueno, justamente uno de los lugares donde se da ese proceso es en The Women's Building en Los Ángeles, donde se funda el Feminist Studio Workshop en los años 70. Es un espacio donde se crea uno de los primeros programas pedagógicos, ¿no?, para la creación de un arte desde una perspectiva feminista. Realmente es una especie de laboratorio en el cual Mónica participó a finales de los años 70, ¿no? Y de las cosas que me quedaron a mí claro estudiando ahí, es el único lugar que tenía llave era el archivo. Era el lugar que estaba protegido. Y ver exposiciones como el Great American Lesbian Art Show, que fue de las primeras exposiciones lésbicas, pero lo importante para mí fue que agarraron diapositivas de toda la exposición y la llevaron a cuanta biblioteca pudieron. Porque en cierto sentido el feminismo es algo que tenemos que jugar, como ya se me olvidó cómo se dice el juego, el juego de gato cruz, Tateti, tridimensional. Tenemos que cambiar las narrativas del pasado, tenemos que actuar en el presente y tenemos que dejar huellas para el futuro porque si no nos borran. Entonces hay que accionar en esta triple dimensión para tratar de cambiar las cosas. Y eso yo lo veía muy claramente en la actitud de ellas. Y justo una de las cosas que pasa en ese contexto es, bueno, se juntan las mujeres, empiezan a hablar de sus experiencias y bueno, en esa misma dinámica del trabajo en pequeño grupo que caracteriza a muchos de los trabajos en grupos de mujeres de ese momento y los famosos grupos de concienciación, ¿no? Y empiezan a encontrar que tienen muchas de las mismas observaciones y empiezan a organizarse para cambiarlos, ¿no? La caricatura que ven en la parte de abajo viene de una película que realizó ya hace unos años Lynn Hirschman Leeson, que justamente se llama War, Woman Art Revolution, no sé si lo han visto, y de alguna manera es una película construida por metraje que ella fue filmando desde los años 70 hasta el momento en que realiza la película, e incluye algunos dibujos y caricaturas que ella misma hizo, narrando justamente la historia del movimiento de mujeres artistas, ¿no? Y aquí, bueno, justamente vemos cómo llegan las mujeres a las galerías y encuentran, qué sorpresa, pues no hay mujeres, entonces buscan crear espacios donde hay esa visibilización de mujeres artistas y también empiezan a cuestionar sobre qué tipo de arte puede reflejar
justamente esta otra genealogía del arte de las mujeres. En una de las actividades del grupo Tlacuilas y Retrateras fue ir a investigar en las distintas galerías en México qué relación había con las mujeres. Entonces hay una que se cita en la revista FEM, que va Patricia Torres y pregunta si hay sexismo, y dice, no, en esta galería no hay ningún sexismo en contra de las mujeres. ¿Y cuántas artistas mujeres representan? ¿A ninguna? Por eso no hay sexismo, ni siquiera hay conciencia, ¿no? Bueno, bueno, aquí nada más incluimos algunas referencias breves a una de las muchas obras que se realizan en ese momento, nada más para referirnos a este doble proceso de visibilización y también de transformación de la propia producción artística, tanto en sus formas como en su contenido, a partir de esta conciencia. Entre ellos, bueno, en el caso de Estados Unidos, ahorita pasamos al caso de México, está el famosísimo Dinner Party Project de Judy Chicago, donde crea como una mesa que tiene una forma diferente, no es una mesa redonda, no es una mesa cuadrada ni rectangular, sino una mesa en la forma simbólica, bueno, de muchas de las luchas feministas de ese momento, para además una mesa que no tiene cabeza, en una forma triangular, en la que cada uno de los lugares asume como una especie de forma vaginal que tenía que ver con la iconografía que ella creó, buscando hablar de la experiencia de la sexualidad femenina, de la experiencia del orgasmo femenino. Y además cada uno de los lugares, así como los azulejos en el piso, representa a una mujer importante para la historia de la cultura y la sociedad, ¿no? Entonces, nuevamente es esa idea de ir rescatando a estas mujeres que han sido olvidadas por la historia, pero darles forma y presencia en nuevas configuraciones, ¿no? A lo largo del tiempo. Estaba entre los 999 nombres que estaban en el piso, que yo creo que hoy tendría que estar arriba. Creo que no había ninguna artista latinoamericana arriba tampoco, pero seguramente después de la exposición de Radical Women tendrían que haber incluido alguna por ahí, por lo menos, para que hubiera habido. Pero cómo cambia también la historia, ¿no? Y la presencia de algunas artistas. Claro, han transcurrido muchas cosas en qué sé cuántos años son, ya casi 50, ¿verdad? 79, pues ya. Pues un montón. Sí, algo así. Creo que sí son 50, ¿no? Bueno, en todo caso, bueno, ya como paralelamente a esas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos y que tienen sus vasos comunicantes, entre ellos uno de los vasos comunicantes es Mónica misma, que va allá y regresa a México, ¿no? Pero bueno, ya desde antes de irse había estado involucrada en el movimiento feminista en México, y bueno, creo que es importante subrayar que de alguna manera hay un proceso paralelo de activismo político, como pueden ver aquí, una de las primeras manifestaciones para el aborto, en el cual está presente ahí en primera fila Mónica, haciendo su símbolo justamente triangular o formato vaginal, ¿no? Por ahí atrás está su mamá también. Justo que se mueve, ¿no? Y bueno, dentro de una de las cosas interesantes del movimiento feminista en México, y tal vez en otros lugares en América Latina, es que hay una gran creatividad visual y performática dentro de las manifestaciones. Y bueno, hay mucha presencia de cosas que hoy en día se llamarían performance dentro de las protestas que realizan en ese momento. Mucho humor también, como lo que mencionó Mónica con respecto al mito de la madre, ¿no? Y aquí estamos viendo unas imágenes del archivo de Ana Victoria Jiménez, que fue una fotógrafa, editora, activista, que se dedicó también a hacer su archivo en ese momento, tanto tomando fotografías como juntándolas, juntando carteles, juntando documentos del movimiento feminista, y que nos permite justamente reconstruir mucha de la historia de ese momento y empezar a reflexionar sobre este carácter que vincula el teatro, vincula las artes plásticas
y que hace reflexionar sobre las luchas políticas, ¿no? Aquí en otras obras, justo la que está a su izquierda estaba también en Archiva, se llama La Corona, era una corona que se formó parte de una manifestación a favor del aborto libre y gratuito. Ahí está la mamá de Mónica y su hermano. Y bueno, es una corona funeraria decorada con los objetos que se utilizaban a veces se siguen utilizando en abortos clandestinos. Y por otro lado, algo interesante que se registra en una de las fotos de Ana Victoria, que es una boda con la democracia, también un carácter performático en un acto de la Asamblea de Barrios para ir a demandar en el Zócalo de Ciudad la posibilidad de una mayor presencia política, ¿no? Utilizando pues el vestido de novia y cambiando su sentido al introducirlo como parte de un acto político. Bueno, al mismo tiempo empezaban a surgir dentro del mundo artístico en México, el mundo de la historia del arte, una serie de reflexiones a raíz del Congreso de Mujeres de las Naciones Unidas que se realiza a finales de los años 70 en México. Y bueno, empezaron a organizar eventos como un evento que organiza Carla Stellweg en el Museo de Arte Moderno y que queda registrado en esta revista Artes Visuales, donde se preguntan, organiza un grupo de mujeres de diferentes ámbitos en el arte para hablar de la posibilidad de una estética de mujeres, del papel de mujeres en el arte, ¿no? También en cuanto a la anterior, esta reunión que hubo de feministas, siempre que oigo que se habla del feminismo de los 70 eran blancas y burguesas. Y eso se repite hasta dentro del feminismo mucho, lo cual invisibiliza todo lo que se estaba haciendo desde nuestros países. Y por ejemplo, el feminismo en México, lo que ahora elegantemente se llama interseccional, pues claro que era interseccional, porque no puedes hablar de las mujeres en México si no hablas también de raza y de clase. Digo, son temáticas que están ahí, que yo creo en todos nuestros países, en una discusión. Y no todo el feminismo en Estados Unidos era blanco y burgués, y aún dentro del blanco y burgués se estaban cuestionando las cuestiones de raza y de clase. Y decir que era todo blanco y burgués es también negar que estaban las chicanas, que estaban las negras, que estaban todos los distintos grupos reuniéndose, y nadie puede hacer el feminismo por alguien más. Todas tenemos que organizarnos desde nuestras luchas concretas e individuales y crear alianzas. Pero yo no voy a ir a hacer el feminismo de las campesinas. Ellas bien que pueden solitas, no necesitan mi ayuda para nada. Y ya después podemos ir creando alianzas, cada quien desde nuestros distintos puntos de vista. Entonces, bueno, ya. Me intenseo. Ustedes disculpen, ¿no? No, creo que es muy pertinente porque, bueno, también es algo que luego se dice del arte feminista en los Estados Unidos, y también, pues, como testiguó Mónica en los años 70, también hubo dentro del Women's Building, también hay presencia incluso en las mismas publicaciones de esas inquietudes, en inglés, ¿no? en español, están haciendo su luchita. No es fácil, pero estaban haciendo la lucha por cambiar también, ¿no? En este ir y venir entre el arte y la reflexión y la creación teórica y la creación de las bases para una historia del arte feminista, bueno, se dan como estos grupos de arte feminista, se dan, bueno, aquí lo que estamos viendo es cuando se hizo el dinner party en Estados Unidos, Suzanne Lacy, una de las integrantes del Women's Building, invitó a que en diferentes países se realizara cenas para celebrar a mujeres importantes en distintos países. Entonces justo aquí estamos viendo la cena que se realizó en México, la que tiene levantada la mano es Ana Victoria Jiménez, de que ya hablamos. Si hubiera hecho eso en tiempos de internet, pero a duras penas había fax. Entonces era muy complejo, y organizó una cena en muchos países del mundo al mismo tiempo. Perdón, no, al contrario, ¿no? Y sí, o sea, parecen como inverosímiles algunas de las cosas que se hicieron en ese momento, ¿no? Al lado está un performance que hicimos en el grupo Tlacuilas y Retrateras, y
justo el número de la revista FEM al que aludió Mónica, entonces, donde se publicaron los resultados de esta investigación del grupo de tlacuilas y retrateras sobre mujeres artistas. O sea, había una actividad paralela de investigación y de estar realizando investigación a través del performance, ¿no? Y lo que están viendo ahí a la derecha es justamente uno de los cómics de Ana Barreto, esporádica, que se realizó también dentro de la producción artística en ese momento, ¿no? Entonces realmente hay como una interdisciplinariedad, un constante movimiento entre esas diferentes esferas que de alguna manera nos habla de la necesidad de crear todo un sistema artístico alterno para soportar de alguna manera y apoyar esta transformación en el mundo del arte, en los conceptos y en la posibilidad de un arte distinto de vivir y hablar dentro del mundo, ¿no? No solo de crear las cosas, sino de crear un mundo en el que circulan, hablan y crean enlaces con la historia, con la teoría, con los ámbitos de los medios masivos. Y parte, ¿no? para hacerlo, guarden bien sus archivos, porque el performance ese de Tlacuilas y Retrateras, cuando se presentó documentación en mi exposición, nadie nos acordábamos de qué se trataba. Sí, Era hasta la algo como fecha de no la sabemos. creación, pero nadie se acordaba de qué había pasado. Entonces tenemos la fotografía y ninguna de nosotras se acuerda de qué fue. Pero se ve re bonito, ¿no? Se ve muy, muy creativo y poético, ¿no? Y estábamos jóvenes y flacas. Bueno, también se fueron desde los años 70 creando las mujeres sus propias exposiciones, porque bueno, claro, hicieron este Congreso Internacional de Mujeres de la ONU y los museos dicen, ay, pues vamos a crear exposiciones sobre mujeres. Entonces invitaron a los hombres a exponer sus obras que tenían que ver con mujeres, ¿no? Entonces, pues ya, desde el feminismo, claro, pues se dice, bueno, ¿eso cómo es posible? Y empiezan a crearse exposiciones de arte, algunos llamados feministas, otros no llamados feministas, que recojan, en el caso de México, bueno, mujeres de diferentes épocas, ¿no? Pero al mismo tiempo, las artistas que sí forman parte de una conciencia, digamos, feminista, se empiezan a realizar sus propias exposiciones, de las cuales vemos aquí algunas muestras. Y había ¿no? algunas que era por el hecho de ser mujeres artistas y compartimos otra opresión, otras por el hecho de ser feministas, y el ser feminista no garantiza que hagas un arte feminista, que tiene que tener otra estructura, otro pensamiento, otra reflexión desde otro punto de vista. Entonces, pues fuimos experimentando desde la práctica cuáles serían estas distintas definiciones. Tenemos como 5 minutos o 10, creo yo, ¿no? 10. ¿10? Ok, vamos bien. Para que haya tiempo de dialogar también con él. Sí, todavía yo creo que está bien pautado, pero vamos a ver. Bueno, dentro de eso también hay una importancia que quisiéramos subrayar de trabajar en colectivo, ¿no? Una diferencia, creo que lo que pasa en este proceso de creación de un arte y una historia de arte feminista es la posibilidad de apartarse de tal vez del individualismo que suele caracterizar a la producción artística y también al ámbito académico, ¿no? De poner mi nombre, yo soy autor o soy autora, ¿no? Y trabajar en colectivo, como fue el caso de la creación de los primeros grupos de arte feminista, como el de Polvo de Gallina Negra, que crean Mónica y Maris Bustamante, en el que realizan obras que también hablan de temas que no se hablaban en ese momento, ¿no? Entre otros, el proyecto de larga envergadura que se llamaba Madres, en el que realizaron una exposición y un performance en el Museo Carrillo Gil, o sea, invaden con estas nuevas manifestaciones a los museos, ¿no? Y también van a la televisión y pues bautizan como Madre por un Día al locutor de uno de los más importantes programas televisivos del momento. Ese también está en internet. Hablando de lo del trabajo colectivo, hace rato mencionaba Karen que la exposición que curó de mi trabajo en el MOAC se llamó Exposición Retrocolectiva. Sí quería darle el crédito a María Laura porque ella inventa esa palabra como para hablar de este tipo de trabajo, porque me dice, ¿cómo van a hacer una exposición retrospectiva de tu trabajo si todo tu trabajo es colectivo o en colaboración? Entonces inventó la palabra retrocolectiva
que era difícil de explicar en el museo porque había trabajo de más de 60 personas, se trazaba hacia el pasado con quienes había trabajado yo, se trazaba hacia de artistas más jóvenes cuyo trabajo tenía relación con quienes había trabajado, y de todas maneras era muy difícil que esto se entendiera como otra forma de estar trabajando. Bueno, otros colectivos, como ven, es el de Tlacuilas y Retrateras, que ya hablábamos afuera de él, y bueno, ya hemos hablado ahorita de él, que aquí hay unas escenas del performance que no sabemos de qué era, y de la fiesta de 15 años, del que ya hemos hablado. Aquí, bueno, abajo, que parte de esa transformación es resignificar los objetos también existentes. Por ejemplo, en la fiesta de 15 años, la victoria de la Samotracia, que está puesto en un molde, bueno, en una, ¿cómo se llama? Una réplica de la victoria de Samotracia, que está en el patio de la escuela de San Carlos. Pues la vestimos también de quinceañera, si bien sin cabeza y sin brazos. Y bueno, a pesar de todo eso, pues siguen habiendo desafortunadamente una serie de estadísticas bastante tristes. Y bueno, muchas veces nos preguntamos cómo eso es posible después de tantos años de lucha, de tantos años de esfuerzo, de tantas páginas escritas, ¿no? Pero hace un par de años, pues una serie de estadísticas realizadas por la colega Betsabe Romero indicaron, a ver si voy a voltear esto un poco para poder leérselas, ¿no? Que todavía, a pesar de todo esto, aunque existe en México por lo pronto, pero resulta que, bueno, las estadísticas, de hecho, en casi todo el mundo muestran un caso muy parecido, en el primer mundo, en el tercer mundo, en el cuarto mundo, ¿no? Que aunque hay hoy en día una representación igualitaria, podríamos decir, de género en las admisiones a las escuelas de arte, en qué porcentaje de gente reciben becas, ¿no? Cuando la gente sale de la escuela o del ámbito de las becas y empiezan a entrar en el mundo pues del sistema artístico, comercial, resulta que en las galerías hay 11 o 30% de las artistas que son mujeres. En las subastas baja a 1 a 6% la obra de mujeres. En los museos públicos las exposiciones por obra de mujeres son entre 6 y 16%, y en los museos privados entre 18 y 26%, y en las colecciones de los principales museos públicos la representación de obra de mujeres está entre 4 y 11%. O sea que sigue mucho trabajo por hacer. Una cosa que me llamaba mucho la atención de esa estadística de Betsabe es que en México hay unas becas para jóvenes creadores. Se las dan proporcionalmente igual a hombres y mujeres, pero la piden mucho menos mujeres. Entonces yo digo que yo me voy a hacer rica dando cursos de fortalecimiento de ego para jóvenes artistas, porque no las piden porque creen que su trabajo no es suficientemente bueno, o no las piden porque las rechazan una vez y entonces ya no vuelven a hacerla. No tienen la educación que muchas veces los hombres sí tienen, de insistir, porque saben que tienen que insistir, y de atreverse a pedir las cosas, que obviamente tiene que ver con nuestra educación desde niñas y la educación cultural, pero esa es una parte del trabajo que todavía tenemos que hacer nosotras, de sí atrevernos a pedirla. Y se los digo yo, que la exposición del MOAC que me hicieron en parte sale porque alguien, después de echarme todo este choro mareador de Archiva en la conferencia, una persona me pregunta, una joven, me dice, ¿y tú cómo te autopromueves? Y le digo, pues tanto me autopromuevo que no he tenido una retrospectiva y tengo 60 años. Y bueno, ya veníamos platicando de que se hiciera, pero también me confrontó a mí misma con así como me ven de habladora. Y es muy difícil. Es muy difícil. Yo puedo promover a las otras artistas, pero irme a promover yo es casi imposible. Entonces, por eso luego hacemos complicidades, y eso ayuda a que ese tipo de trabajos salga bien, en lo que cambiamos nuestra manera de ser profundamente, ¿no? Sí, y también, bueno, en el caso de los museos con carácter histórico, ¿no? Todavía es más deplorable la situación, si bien es muy pobre la representación de mujeres artistas en los museos de arte contemporáneo, también en los museos históricos, como reveló Silvana Gesualdo en una tesis que realizó en una maestría en museos en México, ¿no?
Aunque hay de repente exposiciones sobre lo femenino, sobre las mujeres en el arte, ¿no? Por lo pronto en los principales museos en México, su tesis reveló que en el Museo Nacional de Arte pues había habido prácticamente ninguna exposición individual de una mujer artista desde 1992, después rompieron su récord y hace un par de años hicieron uno de Naui Olin, y creo que desde entonces tampoco han vuelto a hacer ninguno. En otro museo muy importante, histórico, el Museo Nacional de San Carlos, nunca había habido, y creo que hasta la fecha no hay ninguna exposición de una mujer artista, y en el Palacio de Bellas Artes, que es como el gran escaparate para el arte nacional e internacional en México, habían habido como un 10 de 70 exposiciones de mujeres en ese momento desde 1995, ¿no? O sea que sigue habiendo muy bajo eso. Mejoró un tiempo porque la que estaba de directora había sido alumna de Karen. Sí, hay que hacer estrategias. Durante los años que ella estuvo, hubo 3 o 4 exposiciones de mujeres artistas. Y después se acabaron y siguieron con su actual situación, ¿no? Otra cosa que quisiéramos como subrayar, y que se pone en juego también en las estrategias de visibilización que tenemos, es que no solo se trata de incluir más mujeres artistas, porque no se trata simplemente de devorarlas y seguir con una misma diálogo, sino cambiar la forma de escribir y hablar de ellas, de crear nuevas narrativas y formas de activación y pensar sobre el arte, ¿no? Y bueno, esto infiltra todo lo que es la escritura, la crítica de arte, ¿no? Y es muy importante la posibilidad de crear lo que Griselda Pollock, entre otras, ha llevado una genealogía materna en la escritura del arte, ¿no? Y eso, bueno, afecta muchas cosas, entre otros que muchas veces cuando alguien escribe de mujeres artistas, como dice Mira Shore, pues empieza a hablar de todos los hombres artistas a los que se parece su obra, y eso prueba por qué es importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una artista mexicana que se llama Ilsa Gradwell, Rufino Tamayo, nada más y nada menos, dijo que era la pintora más pintor, ¿no? Y eso, claro, es el gran elogio, ¿no? O sea, de alguna manera siempre andar valorando, incluso con el uso del lenguaje, resaltando lo masculino de las mujeres artistas en su estética, ¿no? Y bueno, un aspecto súper importante en todo este proceso de construir otra historia del arte desde el feminismo es el archivo, ¿no? Por eso mismo, pues, hablamos de una archiva, ¿no? Que empieza a cambiar las características de los repositorios de información que hay, ¿no? En el caso del archivo de María Izquierdo, que hoy en día en México está en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Pudo ser adquirido por el museo, y a partir de ahí se hizo una primera exposición, un primer acercamiento a ese archivo, donde se ve justamente no solo su actividad como pintora, muy prolífica, pero en gran parte hasta ese momento poco conocido, ¿no? Sino que fue además también activa en todos los ámbitos. Fue escritora, organizó exposiciones, llevó muchas exposiciones de mujeres artistas a otros lugares y escribió en periódicos sobre mujeres de varios países de Sudamérica, ¿no? Y bueno, también habla de cómo la maltrataron a ella como mujer muralista, ¿no? Cómo realizó el proyecto de un mural que iba a presentarse en el Ayuntamiento en México, y cómo pues se juntaron todos los grandes hombres muralistas del momento, Rivero, Orozco, Siqueiros, y prohibieran que se hiciera este mural, del que quedan los bocetos en el archivo, ¿no? Entonces quedan muchas de estas historias por hacer, y que de alguna manera podemos llevar también a la interpretación de obras de arte y empezar a leer también la situación de las mujeres o la subjetividad de las mujeres en obras como esta que se llama Retrato de Belén, donde prácticamente no cabe ella dentro de la sala, en lo que está como en una situación muy incómoda, un poco de lado, ¿no? Como que casi no cabe dentro del mundo de la sociedad burguesa de su época, ¿no?
Bueno, ya mencionamos el archivo de Ana Victoria Jiménez, que es otro repositorio muy importante para nosotras para reconstruir esa historia, ¿no? Que incluye folletos, carteles, otros elementos. Y bueno, justo un proyecto en el que colaboramos, pues fue de trabajando con un taller de artistas jóvenes, y en el caso de Mónica y yo con estudiantes de historia del arte, para realizar una exposición que paralelamente exhibía cosas de este archivo, pero también los ponía en acción con trabajos conceptuales de estas jóvenes artistas. ¿Quieres hablar de eso un poco más o ya vamos rápido adelante para terminar? Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo en el cartel que vimos afuera de Ana Barreto. Uno de los colectivos realizó como una actividad procesual donde la gente se sentaba alrededor de una mesa, hablaban de la violencia, de la violación, y manipulaban pequeños elementos y materiales para crear una serie de bocas que se utilizaron para crear este tapiz que fueron cosiendo colectivamente, y para crear este tapiz de bocas que aludían a la obra documental, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades. Aquí hay otra actividad que fue como una especie de revival del Dinner Party Project y un cartel histórico del movimiento feminista para crear una nueva obra hecho por el grupo de las Sucias, que ponían en diálogo a las artistas con sus madres y sus tías y otras mujeres de otras generaciones para coincidir en una serie de demandas que se presentaban visualmente. Ese sí no me aguanto de decir, nos daba mucha risa el cartelito, porque vean sus demandas, nuestros derechos, así bien abstracto, la felicidad de nuestros hijos, como asumiendo que todas queremos o tenemos hijos, la democracia y paz y amistad en el mundo, decía yo así como. Y nos pusimos a investigar y a ver en un libro que había hecho Ana Victoria, es la época en que se están luchando por los derechos de los niños, es en plena Guerra Fría, es en traca, vamos viendo el momento histórico, y entonces el cartelito tan sencillo realmente trae un contexto histórico, pero impresionante, ¿no? Y bueno, en fin, cuando ve que nuestra actividad de fuentes primarias podemos seguir hablando infinitamente, ¿no? Pero bueno, son muchas las estrategias que hemos experimentado y seguimos experimentando en este sentido. Entre otras, pues las dos formamos parte de un colectivo de mujeres fundado por la fotógrafa y activista Lucero González, que creó un museo virtual de mujeres artistas mexicanas, que es un sitio que está en la web y que contiene pues una serie de un archivo justamente de mujeres artistas, como una especie de archiva ampliada con obras de muchas mujeres diferentes. Tiene exposiciones, todas las exposiciones, son ya más de 50 de los últimos 12 años, quedan ahí colgadas en línea, ¿no? Y hay una bibliografía, una biblioteca donde la gente puede acudir para tener mayor información sobre mujeres artistas. Y bueno, también es un archivo también vivo que sigue ahí, que bueno, la gente puede entrar y participar, y bueno, que ha servido como una fuente amplia para un público amplio en muchos sentidos. Y otra actividad que hemos realizado justo como activación en la exposición de 2016 de la obra Archiva de Mónica, en el contexto del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, fue inaugurar el Editatón de Mujeres Artistas. Creo que aquí en Argentina también se realiza una actividad parecida vinculado con el movimiento Art and Feminism para de alguna manera capacitar a personas, todas las personas interesadas, no solo para editar en Wikipedia, sino también cómo investigar, utilizar archivos y crear entradas sobre mujeres artistas feministas y incluirlas en Wikipedia. Y en ese sentido hemos ampliado a como 150 entradas nuevas, y las que están incluidas. Corregido un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, la de
Maris Bustamante decía, es hermana del cómico Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, y naturalmente la de él no dice, es hermano de la maravillosa artista feminista Maris Bustamante, o dicen, amante de no sé quién, y no sé, de Tina Modotti y demás. Entonces también cambiar como está en Wikipedia, porque las historias que nos han hecho generalmente son muy extrañas. Sí, justo dentro de esa capacitación no solo hacemos una capacitación técnica, sino una capacitación y reflexión colectiva sobre este tema de cómo se han escrito sobre mujeres artistas y cómo desde una perspectiva feminista escribiríamos, contextualizando las actividades, no creando como frente a los genios individuales, vamos a crear las genias individuales, sino reflexionando sobre cómo las mujeres son producto de su contexto, cómo su trabajo en muchos casos tiene que ver con alianzas y vínculos con otros artistas, y también, muy importante, hablando de la obra, porque curiosamente en Wikipedia muchas de las entradas de artistas son más bien biográficas y no hablan de la obra y cómo la obra refleja esas diferencias o esas transformaciones, Y ¿no? es un medio bien machín el Wikipedia. Ya nos tienen fichaditas el día que es. Llevas 30 segundos que lo subiste la entrada y te quitan a Maruch Santís porque no es relevante. Sí, no solo no es relevante, si eres mujer, es indígena, bueno, es como una batalla constante. Hay que pelear y hay que argumentar y hay que... Ya, digamos. En fin, es un proceso constante en el que pues ponemos en acción archiva y utilizamos archivos y todas estas estrategias para tratar de que haya como una mayor presencia y la posibilidad de hacer otra lectura de la historia del arte. Y bueno, pues nada más. con eso Acabar terminamos con la invitación. nuestro... Fuentes primarias, por favor, pónganselas. Así que no se pongan la camiseta, pónganse el delantal. Y bueno, les invitamos a hacer las preguntas que gustan. Tenemos un poquito de tiempo. Y en la galería vamos a estar otros días también haciendo visitas guiadas y conversatorios y cosas así, entonces también chequen esa Y una activación el martes de la obra Brazos. de la obra Brazos. Buenas. ¿Una pregunta, queja o comentario? Yo quería hacerles dos preguntas en una porque concurren en un mismo espacio. Concurren en el Museo de Brooklyn, en el Sackler Center. La pregunta número 1 se refiere a la exposición, que es una archiva, para honrar lo que has hecho, Mónica, inventar un archivo feminizado y activista. Es la exposición Radical Women, que realizaron con muy buen tino Cecilia Fajardo Gil y Andrea Yunta. Es una exposición que tuvo muchas repercusiones en el mundo del arte, pero también tuvo repercusión en el mundo de la concientización del rol de la mujer en el arte, no solamente dentro del sistema del arte, sino fuera, entre las generaciones más jóvenes. Y la segunda pregunta que tiene que ver, con relación a esta exposición, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando eso se convierte en canon? Y la segunda pregunta es, esa exposición sucedió en Nueva York, en el Sackler Center. Y como sabemos, el Sackler Center es un lugar donde una acción filantrópica ha sido mancillada por la crisis de los opiáceos. Con lo cual, pareciera que es una operación de blanqueo realizar un centro de arte feminista con el nombre Sackler, que es un nombre ligado a una de las peores crisis éticas y morales de Estados Unidos y del mundo, de utilización de opiáceos con muy mala intención por una industria farmacéutica. Entonces son dos preguntas ligadas al feminismo. Creo que tenemos que pensar también cómo los intereses de ciertas corporaciones pueden secuestrar una acción de un movimiento social como es el feminismo. Es muy complejo, el mundo del arte está muy atravesado por este tipo de problemáticas. Yo he oído los argumentos de un lado, he oído los argumentos del otro. Casi no podría uno hacer nada en ningún lado.
sí se tiene que cuestionar, se tiene que decir, se tiene que evidenciar, se tiene que hablar de todas estas problemáticas, pero eso va más allá de lo que yo puedo como platicarlo así medio, pero ni tengo toda la información, ni sé qué hacer. A veces eso pasa en muchas bienales, pasa en muchas grandes exposiciones, que pues quien tiene la lana son los del petróleo que fueron y tiraron petróleo no sé dónde, son todos estos problemas. La primera, ¿cómo estuvo la pregunta? ¿Qué pasaba cuando se vuelve canon? Sí, yo creo que tenemos que hacer una educación precisamente para invitar a no dejar que se haga canon, y que no es la exposición, se vuelve un problema cuando no hay 30 exposiciones. Es que a mí no me parece mal que el arte femenino devenga en canon, porque es una manera no es un caballo de Troya, ya es una manera de cambiar la cultura. Entonces, el feminismo tiene dos niveles, uno activista, del cual tú suscribes toda una serie de estrategias que has presentado con Karen hoy y que son muy respetables, pero también a mí me parece importante cambiarlo por dentro. Y creo que esta exposición colaboró y contribuyó a ser una archiva, porque muchas de esas mujeres ahora están en bienales, ahora están en museos y ahora se habla de ellas hasta en el mercado. Sí. Entonces no me parece que debamos satanizar el canon de esa manera. Creo que hay que intervenir el canon, era lo que me refería. Yo creo que hay que intervenirlo, pero no hay que dejar que esa sea la única narrativa, porque eso es lo que acaba pasando. Ya tuvimos nuestra exposición de artistas latinoamericanas, ya no hay por qué haya otra más, ya está dentro de 30 años. Entonces, para mí lo que tendría que hacer es que eso empiece muchas investigaciones, consolide muchas investigaciones y que se vea que es mucho más amplio que las que estábamos en esa exposición nada más. Y sí, entra y cambia esto un poquito, porque lo cambia un poquito, y por la exposición de WAC, por ejemplo, que también fue muy importante, WAC Art in the Feminist Revolution, les preguntaba yo en algún momento, ¿y qué pasó, por ejemplo, con el mercado? ¿Cuántas de las artistas que participaron en WAC de veras entraron al mercado? Pues entraron 2. Entraron primero un ratito y luego se fueron saliendo. Entonces también son batallas que se tienen que ir dando por muchos lados, para romper el canon, para que no se quede este otro como el canon que quedó, para que haya muchas narrativas y para que todas seamos fuentes primarias y tengamos más historias, ¿no? Pero sí está rete difícil. Yo creo también decir algo sobre las dos preguntas, ¿no? Pero bueno, empiezo con qué pasa cuando se hace canon. Yo creo que, coincido con Mónica, lo importante es la posibilidad que haya historias del arte, ¿no? Y varias historias del arte y no una sola versión. La conciencia de que la historia es una versión, una ficción, una manera de narrar y que no es la única. Y también de pensar por qué se narra de esa manera. No se trata de satanizar las otras narraciones, de entender, sino entender que todas son historias parciales, todas son subjetivas, y bueno, por qué uno lo narra de una forma y por qué otra lo narran de otra forma, ¿no? Y pensar qué formas no se han narrado o quiénes son los ausentes o los ausentes en esas narraciones, ¿no? Y constantemente en ese sentido estar observando lo que está dentro y lo que está afuera. Creo que es algo que sí ha pasado con la exposición de Radical Woman. Yo he estado recientemente en varios congresos donde hay mesas como de análisis de la exposición y donde se hablan justamente analizando el discurso de la exposición desde una perspectiva positiva, negativa, digamos, viendo qué son los aportes y qué cosas faltarían por hacer, no para criticar la exposición, sino para ver qué nuevos proyectos se vislumbran, porque cada vez que uno hace algo, claro que hace visible algo, pero también hace visible todos los huecos que a lo mejor uno ni siquiera pudo observar porque no tenía ni siquiera el andamiaje para poderlos observar, ¿no? Y teniendo ese andamiaje se puede observar no solo los faltantes, sino también las problemáticas en cuanto a la estructura y el proceso que implican esa visibilización, ¿no? Que ahí, bueno, iría a la otra pregunta sobre qué pasa cuando esas exposiciones que en principio tienen un presupuesto de transformación se insertan en instituciones donde parecería que hay como una especie de cooptación, podríamos decir, de esa representación para posiblemente encubrir o poner en
otros tipos de actividades o un tipo de estructura subyacente que responda a otro tipo de valores y procesos pues nefastos, ¿no? Como la que acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que ahí por eso es muy importante entender el arte como parte, como de una estructura y un sistema que siempre tiene esos múltiples niveles, y bueno, que justo desde el arte feminista se ha entendido que no solo se trata del arte o la exposición, sino constantemente estar viendo cómo está insertado y cómo uno tiene que hacerse cargo también de las implicaciones éticos, morales, procesuales, de cómo se acciona, cómo se inserta y cómo se acciona eso en el mundo, ¿no? En lo personal yo sí creo que es parte de la responsabilidad de quienes estamos trabajando en el ámbito de creación de discursos en los museos y tener una perspectiva crítica, y también cuando uno va a hacer algo, pues de alguna manera insistir en el modo en que eso se vaya a insertar dentro de un sistema institucional, ¿no? Por ejemplo, bueno, una de mis recientes experiencias como curadora me invitaron a hacer una exposición sobre arte feminista, todavía no se ha realizado, ¿no? Pero de alguna manera cuando yo planteé la propuesta para hacer eso, lo planteé como no solo la exposición, sino de alguna manera en la institución donde me estaban invitando, plantear, bueno, para hacerlo necesito ciertas condiciones que implica también no solo que sea una exposición de arte feminista, sino que se realiza a partir de una estructura donde se toman en cuenta valores feministas, valores de igualdad, la posibilidad de hacer como un proceso pedagógico y unos vínculos con el activismo. Creo que sí es muy importante desde mi punto de vista como profesionales pues exigir y practicar eso, y también concientizar a los directivos, los directivos y directivas de las instituciones y las personas que trabajan ahí sobre esa importancia de que haya una coherencia, ¿no? Por supuesto nunca se logra tal vez todavía por completo, ¿no? Pero es súper importante, creo que crear una conciencia para eso, porque bueno, para nosotros a lo mejor está como muy presente en nuestra conciencia, pero en la gran mayoría de los ámbitos no está presente. Entonces creo que constantemente hay que estar insistiendo y haciendo hincapié, por muy molesto que sea para las instituciones y los contextos, no solo en los museos, sino en la academia, en todos los foros, constantemente estar viendo desde una perspectiva de nuestros lentes del feminismo, toda la estructura y también siendo autocríticos en nuestro trabajo para ver cómo se puede ir tratando de lograr otro tipo de relaciones de poder y otro tipo de relaciones económicas que están implícitas y ecológicas también, ¿no? Que están implícitas en nuestra práctica, ¿no? Y que no se puede hacer la congruencia está muy difícil de lograr. Yo cuando llegó Trump al gobierno dije jamás vuelvo a Estados Unidos mientras esté ese señor en el poder, y no me han invitado más a Estados Unidos, desde que está me han invitado más que jamás. Y entonces digo, me invitan porque soy mujer y porque soy latinoamericana, y porque ya después ya no me van a volver a invitar. Y me queda muy claro que hay un uso también de que me inviten por estas razones. Pero entonces, ¿qué? ¿Dejo de ir porque está? Pues no, he ido con todo el dolor de mi corazón y parada varias veces en la aduana. Pero, y no quiero ir, pero pues, entonces le hago el feo a las artistas que me están invitando y que ya sé que no me van a volver a invitar después, pues ni modo, ya sé que está difícil. Y voy a seguir viendo. ¿Más preguntas? Sí. Hola, mi nombre es Mariana y soy chilena. Y a partir de la situación política que hay en Chile ahora, me surgieron muchas dudas como artista y como productora o productores de imágenes, que pareciera que el incipiente movimiento social que hay en Chile, que es muy nuevo para nosotras,
generó que la realidad como que deviniera performance, deviniera imagen, deviniera ícono en la ciudadanía, como que ya pareciera que no fuera necesario esta figura del artista como canónica de una figura de poder, de nosotros somos los que armamos la estructura de la visualidad de las imágenes. Y un momento que a mí me hizo mucho sentido, que en Valparaíso, que es una ciudad de la costa, una mujer grande de unos 70, 80 años, que era profesora jubilada, que había tenido una historia muy terrible, en una manifestación estaba la policía militarizada, ella se pone frente a la policía militarizada a tomar el té. Pero se sentó en una mesa, ella vestida con un traje como casi de iglesia, mantel, taza de té, comiendo galletitas, y la gente como que no sabía cómo reaccionar a esto, que era una mujer, una abuela, tomando té frente a carabineros con armas militares. Entonces me explotó la cabeza y yo dije, ¿qué lugar tengo yo como artista si viene esta señora y me da una bofetada de realidad, de poesía? Y como que yo tengo toda esa carga de repente también de las academias de arte, por lo menos en Chile, que son muy masculinas, son muy conceptuales, minimalistas. Entonces cuando yo tengo que salir a la calle a dar estos mensajes como más activista, quedo corta porque estoy muy fuera de la realidad muchas veces. Entonces me pasa que ahora cuando vi Archiva, que no conocía el proyecto, me pasó que yo dije como quizás el lugar que tenemos a veces es visibilizar esto como una obra de arte, como a veces la realidad como deviene obra de arte, porque como que no es necesaria una figura de poder, no es necesaria la institucionalidad a veces, como que a veces las personas en sí mismas pueden producir arte y producir símbolos que den sentido a alguna lucha. Y en realidad, no sé si era más que una pregunta, es como hacer el comentario cómo me hizo mucho sentido Archiva dentro de un momento tan crítico que está pasando en Chile, donde pareciera que todas, todos y todes llevamos como una performance adentro del cuerpo, pero que no lo sabe muchas veces la gente. Entonces es importante visibilizarlo y que todos sepamos que somos importantes, que somos una historia para contar. Eso, fuente primaria. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas. Nada, escucharte y escucharlas en este momento de coyuntura política, la verdad es que es una esperanza, un mimo al corazón. Y ahorita estaba pensando como en esta cuestión de la dimensión pedagógica del feminismo y que tenemos muchas feministas, por más que reneguemos todo el tiempo de eso, que no queremos ser pedagogas de nadie y al final necesitamos serlo. Y me veo como, así como las veo a ustedes haciendo la Archiva, veo las clases con María Laura, que eran otra Archiva, en otro formato. Veo a todas mis amigas como buscando las alternativas de nuestras propias archivas, viendo qué queremos escuchar, a quién queremos leer, qué es lo que nos contaron de la historia. O sea, cada una en su rubro haciendo una archiva y contándonos entre nosotras como, no, bueno, ya hay que leer también, no sé, si te interesa la sociología, lee autoras mujeres, tenés a este y este y esta. Y ahora estamos empezando también desde el feminismo a hacer una diferenciación. Vamos a leer autoras mujeres, vamos a leerlas también latinoamericanas, como empezando a desgranar todo esto que decimos de la interseccionalidad, pero muy en el cotidiano y como con, no sé, como que estoy impresionada de la noción eso, pedagógica que tenemos intrínseca todo el tiempo y de no querer volver al cero en la historia y de partir de algo que no somos la primera vez que lo estamos haciendo, digamos, y la importancia de poder volcar todo ese conocimiento de todos los rubros, en todos lados. Hacemos las archivas en las calles cuando cantamos a nuestras muertas, o sea, y las nombramos. Y todo eso, ¿dónde lo podemos poner? Necesitamos un archivo digital para poder poner por rubros, porque ya estamos como realmente construyendo un sentido común distinto en el que sí estamos empezando a caber todas, pero me gustaría poder unir la archiva de ustedes con la de la música, con la de textos para leer, no sé, cómo. Y ahí como que me vuelvo a reafirmar en ese lugar de muchas veces no querer ser la pedagoga y la que le explica a los varones qué es lo que tienen que leer, de esperar también un poco que ellos, teniendo los recursos, se muevan y lo hagan. Pero por otro lado es como, qué bueno que tenemos esa conciencia pedagógica, es lo único que va a concientizar.
pero me preocupa como que la sensación de que todo eso sea tan líquido y que pasa la segunda ola y se pierda, y pasa la tercera y se pierda, y como, no sé, como con esa preocupación de qué hacemos para que realmente, igual también sabiendo que acá la historia va a cambiar, porque si estamos todas haciendo nuestras archivas, en algún momento vamos a tener otro relato también y otro discurso, pero con esa preocupación de la liquidez, que en cada ola como no volvamos al cero. Como, nada, comentario, pregunta, flash mental. Gracias, igual. Pero no volvemos al cero, ¿no? No volvemos al cero. Veo hacia atrás y veo como, habiendo visto desde el primer libro de arte feminista que se hizo en México, y hubo una exposición que hace Julián Tivilo sobre archivos de arte feminista, ya eran como 30. Entonces, y he visto cómo se ha ido construyendo ese conocimiento poco a poquito, de que llegaban y checaban en los archivos y no podían hacer tesis porque no había quien asesorara, porque no había materiales que consultar. En lo del Wikitón muchas veces nos pasa que tenemos que hacer las entrevistas para ver en dónde las publicamos, para que luego se puedan citar. Entonces es esta construcción, pero ahí va. En lo que dices de la pedagogía, yo por ejemplo, mis amigas trans y mis amigas indígenas han tenido tanta paciencia conmigo para explicarme, y lo han hecho con tanto amor, que yo creo que yo sí estoy, yo no tengo problema con tratar de si hay algún hombre que quiere que le diga para mí qué es y lo que pienso, con mucho gusto se lo digo. Si hay mujeres también, yo sí tengo esa, pero también entiendo perfectamente bien quién no quiere y no tiene la paciencia ni el interés de hacer. Pero al final queremos, o sea, al final lo hacemos, aunque yo me doy cuenta que reniego un montón de eso y lo hago todo el tiempo, como estoy construyendo mis archivas con mis compañeras, con mis amigas, al final. Y está buenísimo, en verdad, como que también es eso, apropiarnos de esa, porque si no, ¿cómo construimos conciencia? Hay un impulso. El primer taller que vengo a dar acá, en México, de arte feminista, acababa yo de tomar mi primer taller y ya estaba dando mi primer taller. Esta cosa de, descubrí, ahora conozco esto, venga, lo quiero compartir. Tengo la posta. Es muy divertido. Eso pasa. Sí, yo creo que es súper importante. Yo entiendo también que luego da mucha flojera como hacer este trabajo de talacha, de documentar y dejar y transmitir, etcétera. Pero bueno, también creo que es una de las cosas como más gratificantes, ¿no? Bueno, yo que fui maestra 32 años, creo que, bueno, también dentro de nuestro mundo hay como esta escisión entre como la creación que vale y la transmisión, la pedagogía, la educación, que están muchas veces muy devalorados, ¿no? Como que la importancia es crear, entendido como esta creación individual que pone en alto nombre de uno y que deja al lado como los otros, y donde uno no se tiene que ocupar teóricamente de qué produce eso en el mundo, ¿no? Entonces creo que viendo esto desde esta perspectiva más amplia e integral del feminismo, creo que pues si uno lo ve desde otro lugar, sí, pues sí, a veces da flojera, como da igual da flojera limpiar tu casa a veces, pero bueno, por otro lado da más flojera vivir en el que está sucio, ¿no? Como que hay muchas cosas que tenemos que hacer en la vida, yo creo que las mujeres lo sabemos mejor que nadie, ¿no? Y bueno, dentro de ellas está como la reproducción del sistema, bueno, de las personas, y la reproducción de los sistemas culturales, la transmisión de pues, todo lo que son como las estructuras que vivimos. Y es súper importante, yo creo que parte del trabajo más importante que podemos hacer es hacernos cargo de esa transmisión, porque al no hacernos cargo, como de alguna manera, no estamos dejando que eso al pues acecho del sistema patriarcal, capitalista, etcétera, que lo va a procesar de su modo, ¿no? Entonces, creo que es súper importante, ya que uno empieza a ver que, por ejemplo, en la creación de una obra hay que hacerse cargo de cómo se va a transmitir y qué va a pasar, o en la creación de una exposición, o al hacer un escrito, o simplemente reproducir a través de un taller o una clase el conocimiento que uno se ha construido, y también a crear dinámicas que permitan
justo de que otras como participan en, como no una cuestión magistral en el que uno tiene la verdad, sino crear sistemas en los que todos pueden compartir lo que saben y darse cuenta que tienen la capacidad de hacerlo y transmitirlo a otras personas. Yo creo que finalmente ahí es donde se puede empezar a dar como una transformación de las estructuras, ¿no? Porque sí, una de las cosas más importantes que podemos hacer es como empezar a transformar poco a poco las relaciones entre las personas, ¿no? Tanto con nuestros hijos, con nuestros amigos, con amigas, y con los alumnos, las alumnas y con los lugares donde trabajamos, ¿no? Como ir como haciendo redes donde uno cambia las dinámicas, las químicas que hay en las relaciones que se dan y bueno, eventualmente se ve como, sí, yo creo que sí se perciben como los cambios que se van dando, ¿no? Como ha comentado Mónica. Así que sí, también entiendo que luego da mucha flojera, pero también es un goce, ¿no? Como pues hay que encontrar las dos partes, ¿no? Pero también estar conscientes que sí, yo creo que sí tiene un impacto, ¿no? Ya como uno distanciándose un poco, sí puede ver el impacto, ¿no? Yo lo veo, no es como a lo mejor muy cercano, pero yo lo veo con mis dos hijos, ¿no? Que son dos hombres y son hombres feministas, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si no los hubiera yo criado de esa forma? Si hubieran, alguno uno se va produciendo cambios también a través de esas personas, ¿no?